Gloria a Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 27 y 28. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana se titula El cuerpo muerto. Amén. Mateo 24, versículos 27 y 28. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Les dije el tema de la enseñanza, el cuerpo muerto. Y cuando tomamos esta lectura en el libro de Mateo, encontramos que nuestro Señor Jesucristo está anunciando su retorno, está anunciando su venida, está anunciando también que va a venir por segunda vez, pero está hablando de un tiempo que nosotros hoy en día entendemos por la palabra que estamos viviendo ese tiempo del cual Jesucristo hace 2000 años atrás le habló a sus discípulos y hoy en día quiere recordar esas palabras para nosotros, la iglesia. El Señor dice: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y es que cuando vemos un relámpago, notamos que dura fracciones de segundo. No hemos visto un relámpago que podamos decir, ese relámpago duró 2 horas, sino que son fracciones de segundo. Por eso en otra parte encontramos que el Señor dice, como un abrir y cerrar de ojos, o sea, como un pestañear, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy entendemos que se acerca ese evento y la iglesia entiende que debemos estar preparados ya para el evento de nuestro Señor Jesucristo, para el levantamiento de la iglesia. Porque usted y yo que estamos vivos, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor levantará primero a los que durmieron en Cristo. Y dice que luego nosotros seremos transformados para ir y estar con el Señor por la eternidad. Y todos nosotros hemos escuchado las palabras Cristo viene, Cristo viene. Y le hemos dicho a algunas personas, Jesucristo viene, el Señor volverá otra vez, el Señor va a levantar la iglesia, el Señor ha prometido que va a levantar la iglesia. Y hoy quiero que entendamos que la palabra nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Él hará. Y si Jesucristo prometió que iba a volver, volverá. Y si Él prometió que va a levantar la iglesia, la va a levantar. Por eso en una oportunidad el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El anhelo del Señor es que nosotros estemos con Él por la eternidad y ha preparado un lugar para nosotros. Y ese lugar comenzó a prepararlo antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos en la mente de nuestro Señor, estábamos en el corazón de nuestro Señor y Él preparó también un lugar para nosotros en el reino de los cielos. Recordemos que la palabra dice que hubieron muchos que abandonaron su propia morada también en el reino de los cielos. Y aquellos que despreciaron,
esa bendición de estar en el reino de los cielos con nuestro Señor por la eternidad, Dios también preparó un lugar para ellos, que dice la palabra, es un lugar de tormento. No quisieron disfrutar de las riquezas, bendiciones del reino de los cielos. Dios preparó para esos ángeles también que vivieron allá en el reino de los cielos un lugar apartado de Dios, separado de Dios y por la eternidad. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, el cual nos reconcilió con el Padre, y a través de Él, de su sangre y de su sacrificio, nosotros tenemos un lugar eterno, un lugar en el reino de los cielos. Y en eso nos gozamos y nos gozaremos aún. Por eso podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estamos viviendo hoy son simples y meras circunstancias que no se pueden comparar ni se pueden medir con la eternidad. Usted y yo podemos estar pasando tal vez el momento más difícil que consideremos de esta vida, pero recordemos que si logramos medir este momento difícil con lo que Dios ha prometido en la eternidad, prácticamente no está pasando nada en nuestras vidas. Simplemente es una mera circunstancia. Y alguien dirá, pero hermano, hay personas que aún en el Evangelio tienen 5 años sufriendo de un cáncer y otros después de 7 años han muerto. Recordemos, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es una ganancia. Entonces, no podemos considerar que una persona que estuvo en el Evangelio y pasó un proceso de una enfermedad para después morir por medio de esta enfermedad, eso no podemos considerar ni decir que fue una desgracia en el Evangelio. Por el contrario, tenemos que pensar y decir, fueron circunstancias de un tiempo presente que no las podemos medir y que tampoco podemos compararlas con la eternidad. Por eso, cuando nosotros vemos que muchos pasan un proceso a través de una enfermedad, entendemos también que a través de este proceso el Señor se glorifica. El Señor hace grandes maravillas en nuestras vidas. Y nosotros, aunque no entendemos por qué suceden muchas cosas, podemos entender que en medio de todas las cosas que estamos viviendo y en las cuales estamos siendo procesados, Dios está haciendo algo en nosotros. La palabra no miente, la palabra no falla. El que comenzó la buena obra en nosotros siempre la va a estar perfeccionando. Y Dios continúa hoy en día perfeccionando su buena obra en nosotros. Y es así que Dios permite que sucedan situaciones y también circunstancias en nuestras vidas para que el proceso de Dios siga obrando en nosotros. Entonces, dice la palabra, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algún animal muerto en la calle o en el campo o en un lugar determinado. Cuando mueren algunos animales, ¿cuáles son las aves que se acercan para comer esos cuerpos muertos? Sí se ha dado cuenta que nunca un águila se acerca a comer el cuerpo muerto de los animales, porque ellos no son carroñeros. Las águilas no comen cuerpos descompuestos. ¿Cuáles son las aves que se acercan a comer esos cuerpos descompuestos? Los buitres, los zamuros, sí, animales que comen cuerpos descompuestos. Pero la Biblia y nuestro Señor Jesucristo nos dice así: como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas. O sea que no se está refiriendo a lo que comen las aves carroñeras, sino que está hablando de los hijos de Dios y aquellos que han muerto al pecado, aquellos que han muerto a la vida antigua, aquellos que han muerto a la vieja naturaleza, aquellos que han muerto a la concupiscencia. Y el Señor dice, donde estuvieren esos muertos, ahí voy a enviar las águilas para que busquen esos cuerpos, para que traigan esos cuerpos al reino de los cielos. Cuando nosotros leemos en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, encontramos que dice que Jesucristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros, estando muertos al pecado, dice, vivamos a la justicia. Entonces Pedro nos está diciendo a través de la palabra, el apóstol Pedro, que debemos estar muertos a los pecados, pero debemos vivir a la justicia. O sea, debemos vivir en las cosas que agradan a Dios y en lo que Dios dice es bueno. Pero en aquello que Dios dice es malo, el Señor nos está pidiendo que debemos morir. Por eso cuando vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, la palabra nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a enumerar algunas cosas. Y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, hagan morir esas cosas. Es decir, son ustedes que tienen que hacer que esas cosas mueran. Y es por eso que a veces notamos que en medio de nuestras oraciones nosotros le decimos, Señor, quita la fornicación de mí, quita la impureza, quita las pasiones desordenadas, quítame los malos deseos, quítame la avaricia, quítame la ira, quítame el enojo, quítame. Y el Señor dice, hace morir. Y entonces encontramos que en otra parte el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Porque mejor es que entres tuerto, manco o cojo al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. Y entonces nos hacemos la pregunta, pero ¿qué es lo que hago entonces? ¿Cómo hago yo para poder hacer morir las cosas que a Dios no le agradan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque encuentro que si le pido a Dios en oración que me las quite, me doy cuenta que pasa el tiempo y el Señor no me lo ha quitado. Por eso usted dirá, tengo 10 años, 15 años pidiéndole al Señor que me quite la rabia, que me quite el enojo, que me quite esa ira o que me quite la mentira. Y tengo ya 15 años en el Evangelio y todavía sigo siendo mentiroso, sigo siendo una persona llena de ira, sigo siendo una persona con malicia y el Señor no me la quita. Pero vemos que el Señor dice, hagan ustedes morir. Sáquense el ojo, córtense la mano, córtense el pie. Que nosotros hagamos, saquemos nosotros esas cosas de nuestras vidas. Por eso que Juan, cuando le dijeron, mira, el Señor, ese hombre a quien tú bautizaste, bautiza y está predicando y está haciendo más cosas que tú. Y Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, es necesario que Cristo crezca en nosotros, pero que nuestra vieja naturaleza mengüe, muera, vaya cada día siendo más pequeña. Por eso cuando vemos en Efesios capítulo 4, versículo 31, dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué Pablo en Colosenses, donde dice hacer morir, y en Efesios, donde dice quítese,
Pablo, ¿por qué no escribe? Y el Señor les quitará todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y el Señor Jesucristo le va a quitar la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia y todas aquellas cosas. Pablo no escribe así, sino que dice que ustedes tienen que quitarse. Que ustedes tienen que hacer morir. Y es ahí donde viene la parte fuerte para nosotros como cristianos, que tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros y dejar de ser esas personas que hacen todo por el camino fácil. El camino fácil es, bueno, Señor, aquí estoy en oración, quítame los malos pensamientos, quítame la avaricia, quítame, Señor, la mentira, quítame y quítame y quítame, y encuentro que esta oración la he repetido tal vez 500, 1000 veces en el Evangelio y todavía el Señor no me lo ha quitado, porque el Señor está esperando que yo lo quite, que yo lo saque de mí, que yo luche contra eso, porque es que nosotros debemos practicar una lucha en contra del pecado. Por eso es cuando estudiamos las obras de la carne y antes de las obras de la carne, en el otro tema que estuvimos hablando, notábamos que el Señor dice que aquellos que comienzan a estudiar la palabra se hacen diestros en discernir lo bueno y lo malo. Y cuando nosotros a través de la palabra somos diestros en discernir qué cosas agradan y qué desagrada a Dios, inmediatamente comenzamos a separarnos de lo que desagrada a Dios y acercarnos a lo que agrada a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra que nos va enseñando, nos va instruyendo y nos va diciendo, este camino a Dios no le agrada, apártate de él. Inmediatamente tomamos el camino que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo diestros. Pero si nosotros queremos buscar la herramienta principal para que nosotros logremos quitar de nosotros todas aquellas cosas que desagradan a Dios, es necesario que recurramos al Espíritu Santo y pidamos siempre su ayuda. Por eso, cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lograr apartar de nuestra vida la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a apartar esto de mi vida. Ayúdame a que yo saque esto de mi vida. Es decir, ayúdame en el esfuerzo que estoy haciendo en luchar en contra del pecado para separarme, para apartarme de él. Y es el Espíritu Santo la herramienta que Dios nos ha dejado con la palabra para que nosotros podamos luchar en contra de aquellas cosas que desagradan a Dios. Es decir, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque recuerde, el Espíritu Santo inspiró la palabra y la escribieron hombres, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Él, con la palabra, es la herramienta que usted y yo tenemos para lograr quitar, para lograr sacar, para lograr hacer morir en nosotros aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y para que podamos llegar al versículo 28 del capítulo 24 de Mateo, donde comenzamos la enseñanza. Dice, porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, necesitamos que este cuerpo, es decir, nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, muera. Y la única herramienta que tenemos es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar. Jesús dijo, el Espíritu está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto siempre a ayudarnos. Pero tenemos una carne débil, tenemos una vieja naturaleza débil. Y andamos en esta vieja carne y en esta vieja naturaleza. Y entonces siempre necesitamos decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Porque con mi fuerza no puedo, con mi capacidad intelectual no puedo. Y aunque yo quiero dejar todas estas cosas,
y hacer morir estas cosas en mí. No puedo, necesito tu ayuda. Y el Señor dice, sí te voy a ayudar. Y el Espíritu Santo dice, sí te voy a ayudar. Y la palabra es el alimento que tenemos que comer a diario para que el Espíritu Santo con esa palabra vivifique nuestras vidas. Por eso el salmista escribió, vivifícame conforme a tu palabra y yo guardaré los dichos de tu boca. Entonces necesitamos ser vivificados por la palabra de Dios. Cuando vamos a Lucas capítulo 17, comienza en el versículo 32 diciendo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué tenemos que recordar de la mujer de Lot? Alguno me dirá, bueno, que se convirtió en estatua de sal. No. Debemos recordar que la mujer de Lot miró atrás. Esa es la palabra que deberíamos recordar acerca de la mujer de Lot. No deberíamos enfocar que se convirtió en una estatua de sal, sino que miró atrás. Jesucristo dijo, si alguno pone sus manos en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Usted y yo ya hemos puesto la mano en el arado. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí pusimos nuestras manos y estamos caminando en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si miramos atrás y decimos, ay, pero cuando yo estaba en el mundo, yo hacía estas cosas, ahora no puedo. Y Jesucristo dice, si estás diciendo así, no eres digno de Jesucristo. Ah, pero cuando yo estaba en el mundo, yo podía hacer estas trampitas y robarme estas cosas, y ahora que soy cristiano, se sienten así. Y el Señor dice, estás mirando atrás, no eres digno de mí. Entonces, no debemos mirar atrás. ¿Qué debemos recordar de la mujer de Lot? Miró atrás. Y Jesús dijo, si miras atrás, no eres digno de mí. Pero cuando seguimos leyendo, dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Estamos leyendo en Lucas 17, 32 al 37. Entonces, el Señor dice, si tú procuras salvar todas aquellas cosas que desagradan a Dios de tu vieja naturaleza, de tu vida antigua, de tu viejo hombre, entonces pierdes la salvación, pierdes la vida eterna. Porque hay mucho que procuramos salvar algunas cosas que teníamos de nuestra vida antigua. Y es por eso que hoy tenemos que reflexionar cuántos años tenemos en el Evangelio y se habrán quitado de nosotros algunas de las cosas que menciona el apóstol Pablo. ¿Será que de las obras de la carne ya hemos superado algunas y estamos luchando en contra de otras? ¿O nos hemos conformado con el estado y la posición que hoy tenemos en Cristo? Es decir, que hoy en día, después de 15, 20, 10 años en el Evangelio, 2 años, nosotros decimos, bueno, yo era así y hoy en día soy de esta manera, soy de esta forma. Pero me encuentro que hoy en día todavía conservo algunas cosas de la vieja naturaleza. Y entonces ahí donde yo debo reaccionar y decir, todavía no. No debo quedarme ni conformarme en el lugar donde estoy, sino que debo seguir avanzando. Porque recordemos, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, es que Dios quiere llevarnos. Por eso Él sigue trabajando en nosotros. Y cada día que nosotros avanzamos en el Evangelio, Jesucristo está trabajando en nosotros. Todos nosotros necesitamos que Jesucristo siga haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas. Que Él siga cada día haciendo algo nuevo. Y Él nos dice, si ustedes procuran salvar algunas cosas de la carne, si procuran salvar algunas cosas de la vieja naturaleza, y si procuran salvar esas cosas que ustedes abandonaron cuando llegaron a Cristo, y rescatar algunas cosas que dejaron, entonces lamentablemente se están perdiendo. Por eso el versículo nos dice, el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Todo aquel que decida desprenderse definitivamente de algunas cosas que ha conservado en Cristo, sabiendo que son de su vieja naturaleza, entonces dice el Señor, está salvando tu vida. No es que lo hayamos alcanzado ya, porque el apóstol Pablo dice,
no es que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, trato de seguir a Cristo, trato de avanzar y dejar lo que se quedó, y aquello que está, que todavía necesito dejar, sigo luchando en contra de eso. Y es ahí donde nosotros como cristianos también reflexionamos hoy y decimos, ya superé algunas cosas en Cristo, pero voy a meditar en aquellas que todavía siguen siendo como una piedra en mi zapato. Tengo que sacar esa piedrecita del zapato porque no me deja caminar bien. Ahora, cuando nosotros vamos al siguiente versículo, al 34, nos dice así, escuchen bien, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Escuche bien, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice el siguiente versículo, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Si prestaron atención a la lectura, van a darse cuenta que cuando el Señor dice dos, nombra igual género. No nombra dos géneros distintos. No dice la una y el otro, o el otro y la una, sino dice el uno será tomado y el otro será dejado. La una será tomada, la otra será dejada. Entonces tenemos igual género y nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué menciona que estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado? Usted podría hacerse la pregunta y decir, ¿será que estarán dos homosexuales ahí durmiendo juntos y Dios se va a llevar a uno y va a dejar al otro? O dos mujeres durmiendo juntas en la cama y una se va con Dios y la otra se queda. O las dos están allá en el campo y la una se la lleva y la otra se queda. No es así. Aquí no está hablando de relaciones de igual género, sino que cuando el Señor dice que estarán dos en una cama, recuerde que está usted, su nueva naturaleza creada en Cristo, como dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, la nueva criatura suya y la vieja criatura suya, cuando se acuesta a dormir, están las dos en la cama. ¿Sí me entiende? ¿Sí captan la idea? Su vieja naturaleza, su viejo hombre, está durmiendo con su nueva naturaleza. Por eso dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Su vieja naturaleza no va a ser tomada para ir al reino de los cielos. Su viejo hombre tampoco será tomado para llevarse al reino de los cielos. Pero su nueva naturaleza creada en Cristo desde el día que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el día que nacimos de nuevo, ese día fue creado un nuevo hombre en nosotros. Fue formado un nuevo hombre, una nueva mujer. Ese nuevo hombre va a ser tomado y el viejo hombre se quedará. Y el día que el Señor permita, bien sea que envíe a la señora, es decir, a la muerte por nosotros, o que Él venga a levantar la iglesia, Él levantará a la nueva naturaleza creada en Cristo Jesús. La vieja naturaleza se va a quedar. Por eso Jesucristo dice, el uno será tomado, el otro será dejado. La una será tomada, la otra será dejada. Es la misma persona, pero recuerde esa canción que alguien tuvo hace unos años atrás, en la cual cantaba y decía así, dos seres hay en mí que me quieren dominar. El uno quiere hacer lo que agrada a Dios y el otro no. Por eso Jesucristo nos enseña también a través de la palabra en el libro de Gálatas. Pablo nos dice que hay una lucha en nosotros. Hay alguien que ala hacia las cosas espirituales y hay alguien también en nosotros que nos lleva cautivo al pecado. Entonces Pablo nos lo está explicando claramente y nos está diciendo, el querer en mí está bien, pero no el hacerlo, porque hay algo en mí que me lleva y me impulsa a lo bueno, pero hay algo en mí que me impulsa a lo malo. Y dice que hay una lucha en mí, una lucha entre mi carne y el espíritu. El espíritu ala hacia las cosas de Dios, pero la carne ala hacia las cosas del mundo
de la vieja naturaleza. Entonces es claro que cuando el Señor dice el uno es tomado y el otro es dejado, es tomado el que habla hacia las cosas de Dios, hacia las cosas del Espíritu, la nueva naturaleza creada en Cristo Jesús, y es dejada la vieja naturaleza. Ahora, en el versículo 37 dice: y respondiendo le dijeron los discípulos: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces yo les dije, no se van a juntar los carroñeros, se van a juntar las águilas. Y nos preguntamos entonces, ¿y quiénes son las águilas? Las águilas son los ángeles de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 13, del versículo 26 en adelante, dice así. Marcos capítulo 13, ya se lo leo porque lo tengo por acá. Marcos 13, 26, dice la palabra: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿A quién va a enviar el Señor? En su venida dice que enviará sus ángeles para juntar sus escogidos desde un extremo de la tierra hasta el extremo de los cielos, así, todo el planeta Tierra. Y Dios va a enviar a sus ángeles. Cuando nosotros vamos también al libro de Mateo, Mateo nos habla acerca del mismo evento en el capítulo 13 de Mateo, versículo 36, dice así. Ya vamos a culminar, mis hermanos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del diablo, o del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo, escuche, y los segadores son los ángeles. Entonces Jesucristo dice: los ángeles son los segadores. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se van a juntar los ángeles a buscar ¿a quién? Al que murió, a la vieja naturaleza, con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor dice: enviará a sus ángeles para recogerlo, para llevarles al reino de los cielos. Por eso también leemos ahí en el mismo Mateo capítulo 13, dice en el versículo 49: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Es decir, el Señor enviará sus ángeles. Entonces, cuando leemos ese versículo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, allí enviará el Señor por nosotros. Mateo 24, 31 dice también la palabra que el Señor va a enviar a sus ángeles. Dice así: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces, cuando leemos aquel versículo, dice: porque el Señor mismo, con voz de ángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, con voz de trompeta, y aquí nos está diciendo: Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor enviará a sus ángeles. Y en el versículo 36 dice así, presten atención acá: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aquí nos hacemos la pregunta: si los ángeles no conocen el día ni la hora en el cual nuestro Señor Jesucristo enviará por nosotros, ¿qué harán los ángeles? ¿Será que estarán por allá jugando, divirtiéndose, pasando la vida en el reino de los cielos? ¿O estarán preparados para escuchar la voz que les diga: vayan por mis escogidos? Yo creo que los ángeles allá en el reino de los cielos están preparados para venir por usted y por mí. Y están preparados para servirnos cuando Dios les envíe a servirnos, porque dice que ellos son servidores a favor de los que serán herederos del reino de los cielos. Entonces ellos están preparados siempre, bien sea para hacer una obra de servicio a favor nuestro
o para el momento, el día y la hora en el cual el Señor les diga, vayan por mis escogidos. Y si ellos están preparados, ¿qué deberíamos hacer nosotros que somos los escogidos? Debemos estar preparados también para el momento en el cual el Señor envíe sus ángeles por nosotros. Aquellos que están en el reino de los cielos ya están preparados para venir por la iglesia de Jesucristo. Nosotros en la iglesia deberíamos estar también listos para ir con el Señor. Es el deseo de nuestro Señor que todos estemos preparados. Y volvemos al punto donde comenzamos para culminar. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La pregunta que dejo al final de la enseñanza es esta: ¿morimos al pecado o moriremos en el pecado? Es ahí donde nosotros debemos reflexionar. ¿Será que morimos al pecado o morimos en el pecado? Dios quiera que cada uno de nosotros muramos al pecado, no en el pecado. Porque si morimos al pecado, dice, allí se juntarán las águilas para llevarnos a nuestro Señor y estar con Él por la eternidad. Dios les bendice. Tengan un buen día. Amén.